Representante Katy Jubinao, usted fue una de las más aguerridas enemigas del Código Electoral en su proceso, en su aprobación, en su contenido. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a toda la mesa y a los escuchas. ¿Por qué había que enterrar este código? Bueno, Gustavo, nosotros realmente veníamos luchando contra este código desde 2020. Hay que decirle a la ciudadanía que creo que es la primera vez que a un registrador se le caen dos códigos en el mismo periodo. El código aprobado en 2020 lo tumbó la Corte al año siguiente, y este código que fue radicado en 2022 con la llegada del nuevo gobierno y aprobado en junio de 2023 se vuelve a caer. Yo creo que fue por las mismas razones. ¿En qué sentido? En que el registrador tenía un afán, digamos, de hacer historia, de dejarle un código electoral a Colombia, y en las dos ocasiones recurrió a las mismas prácticas. Compró medio Congreso, y esto lo puedo decir de verdad porque lo vi. El exregistrador Alexander Vega repartió hasta lo que no tenía para buscar los votos en el Congreso. Hubo múltiples vicios de trámite. Por ejemplo, y esto parece ser una de las cosas por las que la Corte Constitucional lo tumba, no tenía un adecuado estudio de impacto fiscal. No lo tenía. Nosotros lo dijimos hasta la última plenaria, que fue aquí un viernes, me acuerdo que nos quedamos hasta entrada la noche ese viernes, con la molestia de todos los representantes, ¿no? Tenía temas muy graves, como que, bueno, no hubo un debate garante y suficiente porque la plenaria se aprobó en un solo día, pero esto también tenía múltiples problemas de fondo. Yo estoy esperando la sentencia de la Corte. Esto aprobaba el voto electrónico mixto, cosa que nosotros nos opusimos de manera férrea. Ya estamos viendo en Venezuela todos los problemas que puede traer el voto electrónico, y aunque esto tenía la figura del voto electrónico mixto, nosotros creemos que era supremamente arriesgado en un país como Colombia implementar ese tipo de voto. Entonces yo creo que enhorabuena, se cae el proyecto que a mi juicio era malo y que se tramitó de manera muy dudosa, pero sí se pierde una oportunidad, porque sí es cierto que Colombia necesita un nuevo código electoral, armonizar las normas y modernizar las normas electorales. Pues ahora el Congreso tendrá que tomarse un año o dos más para hacer otra vez esta tarea y tener un buen código electoral para Colombia. Representante Jubinao, déjeme volver a eso que mencionó de Venezuela. ¿Qué tanto les preocupaba a algunos parlamentarios? Ayer escuché también a la doctora Paloma Valencia hablar sobre ese tema y el interés del gobierno en tener ese voto electrónico. Pues Gustavo, mira, el voto electrónico, digamos, hace una década se puso de moda en algunos países, pero estos países del primer mundo empezaron a desmontar el voto electrónico porque ¿qué empezaron a darse cuenta? Que las máquinas del voto electrónico son fácilmente corruptibles, que se pueden violar algunos principios del voto, como la integridad y como lo secreto, el carácter secreto del voto. La trazabilidad, digamos, de estas máquinas es, de nuevo, fácilmente vulnerable. Entonces nosotros desde la Comisión Primera de la Cámara dimos una pelea para eliminar por completo, digamos, los artículos que tenían que ver con esa materia. Lo que hemos visto en Venezuela pues es bastante elocuente y bastante contundente sobre lo que puede pasar cuando un gobierno autoritario tiene el control de la red de las máquinas. Pero además le quiero decir una cosa, esas máquinas son carísimas. Yo recuerdo que cuando para el último debate en plenaria nos llegó un concepto fiscal ahí que era una mediocridad, hablaba de más o menos 9 billones de pesos la compra de esas máquinas. O sea, eso era una reforma tributaria y nosotros lo dijimos con absoluta claridad. Entonces, yo sí creo que los países, bueno, esto no es una opinión mía, los países han venido desmontando el voto electrónico porque han llegado a una conclusión, y es: el voto más seguro es el análogo, es el que cualquier persona puede verificar en un papel, inclusive los boticos que todavía le ponen la huella digital con una tinta, que la gente pueda al final del día en la bolsa donde quedan depositados los votos hacer un conteo y que se puedan ver de manera fácil, que cualquier persona que se acredite como testigo electoral los pueda contar. Entre más tecnologías se le meten, que eso tiene que ver con máquinas, eso tiene que ver con la red de internet pública, eso tiene que ver con una trazabilidad, eso tiene que ver con que luego la máquina vota unas actas, eso es mucho más vulnerable. El voto más simple y más análogo y más manual, por así decirlo,
es el más seguro en este momento y por eso los países están volviendo todos a esa conclusión y a que el voto manual es el más seguro. Ese es el voto que tiene hoy Colombia y Colombia pues tendrá muchos problemas todavía en sus instituciones, pero la organización electoral aquí funciona. Aquí a la hora de las elecciones de cerradas las urnas ya más o menos sabemos los resultados. Y aun cuando siempre hay impugnaciones y a veces, digamos, se dan cuenta que habían ciertos votos escondiéndose en ciertos puestos de votación, digamos que en términos generales nuestro sistema electoral funciona. Si lo vamos a cambiar, tiene que ser para que sea aún mejor y aún más seguro. Y yo creo que eso no era lo que hacía el Código Electoral que se acaba de caer. Representante, una ventaja que señalan algunos defensores del voto electrónico, que por ejemplo viajaron a Venezuela, evidentemente es un muy mal ejemplo, pero señalaban que en el voto electrónico es imposible que voten personas muertas, cosa que en efecto pasa en Colombia. ¿No tiene también algunas ventajas? Pues la verdad yo creo que no, porque eso es en la teoría. El problema es que como el voto electrónico, nadie se puede meter dentro de la máquina. O sea, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, con los testigos electorales. Los testigos electorales no pueden ver adentro de la máquina qué pasa. Entonces, adentro de la máquina, digamos, puede haber hackeos. Es tan así que en las elecciones de Venezuela hay muchos venezolanos en Bogotá con los que yo he hablado, que me han buscado a decirme, representante, mi voto, estoy metiéndome en el sistema electoral y yo aparezco votando por Nicolás Maduro. Pero, doctora Jubinao, ¿cómo va a cuestionar usted las transparentes y maravillosas elecciones de Venezuela? ¿Cómo se le ocurre? Pues es que a eso voy. Aparece gente venezolana de Bogotá votando por Maduro, que es gente que no votó por Maduro aquí desde Bogotá. Entonces eso lo dice todo sobre la vulnerabilidad del voto electrónico. ¿Por qué es más vulnerable? Porque tiene que ver con unas máquinas. Porque nadie ve qué pasa en esas máquinas, porque el software de esas máquinas es corruptible, de manera que ¿cuál es el voto más seguro? Pues el manual, el que uno coge con una tinta en el dedo o con un esfero y marca una X que queda en unos tarjetones y que luego cualquier testigo electoral, cualquier persona con cualquier formación o sin formación puede simplemente contar aritméticamente cuántos votos hay en esa bolsa y está probado que por ahora en el mundo y a nivel internacional esta es la manera más segura de votar. Insisto, Colombia sí necesita un nuevo código electoral, pero tiene que ser para llevarnos a un sistema más seguro y no a un sistema más vulnerable. Lastimosamente esto, y también lo digo, tenía el padrinazgo ni más ni menos que el presidente de la República. Recordemos que el presidente Petro adoptó el código electoral de Alexander Vega como un proyecto de gobierno al punto de imprimirle mensaje de urgencia, que nosotros en ese momento hicimos un escándalo porque eso era una barbaridad. No solamente nos iban a meter un código electoral que hacía de nuestro sistema algo más vulnerable, sino que además lo iban a hacer peor de burdo de lo que fue. O sea, lo iban a hacer con mensaje de urgencia. Nosotros logramos que les quitaran el mensaje de urgencia, pero igual lo pupitrearon. Igual no hubo un debate ni suficiente, ni garante, ni transparente. Igual aquí hubo una cantidad de componendas, una cantidad de vicios de trámite y pues hoy se vuelve a caer de nuevo. Yo creo que esta es la primera vez que pasa esto en Colombia, que a un mismo registrador se le caiga 2 veces el código electoral. Doctora Jubinao, muchas gracias. Una última inquietud ya que estamos en el tema electoral. A cómo están las encuestas hoy, ¿usted por quién votaría para la próxima presidencia de la República? Uy, no me lo ponga así de complicado, pero por supuesto que sí. Nuestra candidata de nuestro sector alternativo verde es Claudia López, pues por supuesto que yo la acompañaré. Gracias, doctora Jubinao. Con mucho gusto.